Y aquí casi todo anda mal. ¿Por qué lamentablemente? Y hay que ponerle los puntos a las IES. Porque en este momento nos están manejando desde Machala, una familia que dice que ha puesto plata para la campaña del presidente de la República. El gobierno está en la obligación, con una provincia que incluso le respondió extraordinariamente bien en las urnas, ¿no es cierto?, a retribuir de alguna manera, pero la tan mala representación hace que esto realmente cada vez vaya peor. ¿Qué va a pasar con estas vías que están tan malas principales, de la red principal que le corresponde al gobierno nacional? Absolutamente nada. Ya mismo llega otro invierno y Loja seguimos abandonando. Más impuestos, menos obras que le sirvan a la gente. Es lamentable lo que ocurre con la vía Playas Yamana Lauro Guerrero. Hay una alcantarilla que se fue en el invierno que ni siquiera ha sido arreglada. Y sí, los materiales que han utilizado en esa vía yo creo que son de muy mala calidad, porque está levantándose el pavimento y no hay tal el mantenimiento de limpieza que el impuesto que pagamos todos quienes tenemos vehículo para esas vías. Todo el tiempo en campaña electoral para seguir manteniendo el poder. Sí, la verdad es que si alguien ostenta la dicha y el respaldo del pueblo, debería cumplir con responsabilidad desde el gobierno provincial, desde los municipios, desde las juntas parroquiales. Por eso es. Antes que la política, lo que está pasando en Loja, la parte de la vialidad. Cuando se dio el tema de la Virgen del Cisne, en la entrada de acceso a la ciudad, una especie de laguna, que la gente le tocaba irse por los lados para no irse a la laguna de una vía que es competencia neta del Estado ecuatoriano, es decir, del gobierno nacional. ¿Qué pasa? No se ha hecho el mantenimiento. No de ahora, porque en los últimos 2 años el nuevo gobierno tampoco es que ha hecho mayor cosa. Lo mismo pasa en los accesos de la vía Loja-Cuenca, vía Loja-Zamora, vía Loja-Vilcabamba, etc. Pero no es el gobierno el único que no ha dado la talla en el tema de darle mantenimiento a la parte vial. La prefectura igual, los municipios también en la parte local. Es decir, tenemos un abandono vial, pero al más alto nivel. Y la pregunta es, ¿qué le está pasando a nuestras autoridades? Y sobre todo, ¿qué le pasa a Loja que no reacciona con todo lo que está pasando? Buenas tardes, doctor. Gracias, John, la invitación. Un saludo para todos que nos ven y nos escuchan por tan importante medio. Bueno, yo creo que la provincia de Loja en su totalidad está en un retroceso que nos molesta, pero para las autoridades no pasa absolutamente nada. Es decir, tan cómodos que, como usted señala, los accesos a Loja, la capital provincial, literalmente son intransitables y una demora innecesaria que molesta a propios y extraños. Y sin embargo no pasa nada. He escuchado muchas intervenciones de quienes representan al gobierno deslindándose de la responsabilidad que tiene. Y sí, que están levantando información y que están articulando y los ciudadanos de apenas no vemos ni estudios, ni articulación, ni nada. Entonces yo creo que algo nos está pasando. Pero yo creo que nos pasa la factura a nuestras decisiones como lojanos. Votamos sin el mayor análisis de las propuestas, sobre todo, que tienen. ¿Quiénes hacen las propuestas? ¿Qué partidos políticos son los que están haciendo las propuestas? Porque hay que ir a ese término. Sí, muchos jóvenes y a mucha gente, el statement de la nación ha determinado que ser político casi es oler a mal. Y no, el tema es que se ha elegido tan mal que ya en la provincia de Loja nadie responde por lo que nos ocurre. Nos quedamos meses sin agua potable, las vías son intransitables, no existen medicinas en los hospitales, en el hospital Isidro Ayora, casi 1 año sin tomógrafo y nadie dice nada y todo está bien. Ese es el temor de quienes nos representan lamentablemente al centralismo. Aquí hay que buscar una alternativa de gente que defienda bajo cualquier costo los intereses de la provincia, a los intereses incluso del gobierno de turno. Aquí tenemos que defender nuestra identidad, debemos defender nuestros intereses como provincia de Loja. Caso contrario, las cosas van de mal en peor, John. Y la justificación sigue siendo la primera alternativa por parte de las autoridades.
A ver, pese a que la gobernadora incluso hasta habla medio simpático, dice que se está haciendo ciertas cosas, el tema es que en Loja nos estamos siempre conformando con las migajas. Topemos un poco el tema de gobierno y luego vamos también a la parte de la prefectura, porque usted es un hombre que también que recorre también bastante la provincia. Ella mencionaba, por ejemplo, que había una inversión de cerca de $300.000 para el tema de la vialidad. No se sabe si es que esos 300.000 eran netamente para Anangora, cuando hubo el tema del deslave de las tierras, o era para toda la provincia de Loja. Y uno escucha, dice, 300.000 es hartísima plata, pero uno va a ver, con ese dinero no les alcanzó para hacer absolutamente nada. Eso es Anangora y el resto de la provincia. ¿Qué pasó con la parte estatal? Lo que acabamos de topar ahorita con usted, doctor. ¿Qué pasa con el tema de la vía principal? Con la peregrinación donde existe una laguna en la vía de acceso Loja-Catamayo, en uno de los importantes, o no decir el evento más importante a nivel religioso de este país, tiene que tener que sufrir eso. Esa es la cara que tiene Loja. Y el gobierno y la gobernación. La pregunta es, bueno, ¿qué hace un gobernador? Porque muchos dicen, el gobernador no puede hacer nada, porque todo manda el presidente. ¿Qué tan desierto hay en ese criterio? Ese criterio es totalmente falso. Y sí, yo lo único que estribillo, que he escuchado, que están levantando información, no sabemos cuándo terminarán de levantarla, o si es tan pesada para levantarla, ¿no es cierto? Y que están articulando, no sabemos con quién están articulando. No hay ninguna acción conjunta con el municipio ni con el gobierno provincial. Es decir, lamentablemente están calentando el puesto porque les da miedo hacerle conocer al gobierno nacional la real situación que tiene. Un gobernador es la mirada, los oídos y la palabra del gobierno en el territorio. Y aquí casi todo anda mal. ¿Por qué lamentablemente? Y hay que ponerle los puntos a las IES. Porque en este momento nos están manejando desde Machala, una familia que dice que ha puesto plata para la campaña del presidente de la República. Y tienen que ir allá a bajar la testuz para que les den tal o cual cargo. Eso no es Loja, no ha sido Loja, así no vamos a ninguna parte. Y con respeto que se merece. El gobierno está en la obligación, con una provincia que incluso le respondió extraordinariamente bien en las urnas, ¿no es cierto?, a retribuir de alguna manera, pero la tan mala representación hace que esto realmente cada vez vaya peor. John, cada vez más impuestos, ¿para qué? Y lo decimos como lojanos, ¿hemos visto alguna obra emblemática en la provincia? Ninguna. Las cosas deteriorándose, las vías, vaya a toda la provincia, vaya a la costa, vaya a la sierra, pasa de los límites provinciales y es otra realidad, pero acá siguen levantando información y articulando. No sabemos qué están articulando, porque no están haciendo absolutamente nada. Digo porque llega un momento de indignación. ¿Qué va a pasar con estas vías que están tan malas principales, de la red principal que le corresponde al gobierno nacional? Absolutamente nada. Ya mismo llega otro invierno y Loja seguimos abandonados. Obras en la salud, obras en la educación, ninguna, cada vez deteriorándose. Esto llega a un punto en que ya estamos a punto de perder lo único que nos queda, que es la esperanza. Loja no es merecedora del trato que tenemos, porque ahorita, es más, van a comprar, dizque las medicinas centralizadamente, y seguramente de acá no habrá quien vaya a reclamar las medicinas para nuestros pacientes. Ya les quitaron las dializadoras, ¿no es cierto? Están a punto de morir nuestros hermanos lojanos, pero no hay quien diga nada. Están levantando información y articulando, y así esta provincia no va a ninguna parte. Aquí alguien tiene que poner orden y comienza por la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Primero, eligiendo bien, dejando de elegir a concejales que van a defender sus intereses particulares o clasistas. Esto no es para defender eso, esto es para defender los intereses de Loja. Revocaron a un alcalde para repartirse el municipio, literal. Eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, poniendo empleados y trabajadores a diestra y siniestra. Para eso fueron elegidos. Yo creo que esa es parte de la debacle que tenemos en la provincia de Loja. Sí, que el señor Quesada, el licenciado Quesada, le queda debiendo mucho a Loja, pero tomar una decisión para ir de mal en peor,
porque realmente no vemos respuesta alguna. Seguimos sin agua, muchísimos barrios siguen quejándose de la falta de agua y de la obra pública, es decir, dedicadas a la politiquería y no a resolver los problemas de Loja. Hablemos de la parte provincial, doctor. Justamente con usted pudimos coincidir en lo que se estaba dando una actividad festiva de reactivación económica en la parroquia de Lauro Guerrero, en el Cantón Paltas. Solo por poner un ejemplo, el tramo de Lauro Guerrero hasta la parroquia de Yamana, en retorno o en ida desde Paltas hacia Loja. Una vía que no tiene mucho tiempo y que incluso tiene un cartel de color morado, del color del partido, de la, no sé, especie de actividad política que realiza el actual prefecto, queriendo tirar un poco como que ADN, pero medio rosadito. Ya no es un morado oscuro varonil, es un rosado medio rosadito. Vemos una vía completamente destrozada. Y gran parte de la calzada estaba como si fuera, no sé, máchica, arena. Esa vía preocupa mucho porque no se le da mantenimiento. Y sin embargo lo vemos al prefecto ofreciendo asfaltar las vías rurales del Cantón Zapotillo, ahora en sus festividades. No sé qué criterio le merece a usted. Ahora ya le dimos al gobierno el criterio, ahora vamos con la prefectura de Loja. Casi lo mismo, John. Más impuestos, menos obras que le sirvan a la gente. Es lamentable lo que ocurre con la vía Playas Yamana Lauro Guerrero. Hay una alcantarilla que se fue en el invierno que ni siquiera ha sido arreglada. Y sí, los materiales que han utilizado en esa vía yo creo que son de muy mala calidad, porque está levantándose el pavimento y no hay tal el mantenimiento de limpieza que el impuesto que pagamos todos quienes tenemos vehículo para esas vías. ¿Qué decir de las otras vías, John, que ni siquiera han recibido la limpieza ni la rasante por parte del gobierno provincial? Vaya usted a Orianga, una de las parroquias más importantes del Cantón Paltas y de la provincia, por lo productiva que es. Y sí, una vía destrozada, igual sin un metro de pavimento, parecería que realmente no existen para nuestra provincia. Pero ya mismo llegan las elecciones. Y sí, y las vías que llevan construyéndose durante más de 10 años, como la Villonaco o Chuquiribamba, nuevamente serán recontratadas, serán publicitadas y una serie de cosas. Y yo en lo particular no tengo nada contra el ingeniero Mancino, es más, es un amigo particular. Pero me parece que está siguiendo los mismos mal pasos de su hacedor, del señor Dávila, que era lo mismo. Todo el tiempo en campaña electoral para seguir manteniendo el poder. Sí, la verdad es que si alguien ostenta la dicha y el respaldo del pueblo, debería cumplir con responsabilidad desde el gobierno provincial, desde los municipios, desde las juntas parroquiales. Por eso es que cuando se avecina un proceso electoral no debemos hacer lo mismo de siempre. Y ojalá los votantes, que son finalmente quienes deciden, tomen una decisión diferente a lo de antes. Ahorita va usted a los cantones, a las parroquias, sobran candidatos, los mismos, con los mismos partidos. Yo creo que hay que hacer algo diferente. Si la queremos a Loja, debemos ir a un proceso de elegir alcaldes que no lleguen con el 18-20%, elegir alcaldes que vayan con más del 50% para que tengan legitimidad y tengan legalidad. Entonces, para eso se requiere tener la decencia y la valentía de dar un paso al costado y buscar los mejores elementos que en base de propuestas, de compromisos, vayan a ostentar por estos espacios. Y reitero, que existen nombres en Paltas, como 8 que quieren ser candidatos, ya por los partidos políticos. De esa forma no vamos a ninguna parte, porque terminarán cayendo en los mismos errores o en las mismas vivezas, de ofrecer todo, llegar al poder y no hacer nada, John. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando decidamos hacer todo lo contrario. Hay que buscar gente nueva en muchos de los casos. Por ejemplo, el municipio de Loja, yo creo que 1 o 2 honrosas excepciones, el resto fueron a buscar acomodos personales y grupales. Y eso
No, y ese cabildo no lo queremos para nuestra ciudad. Doctor, voy a ponerle en este caso algunos ejemplos rapiditos. Temas, competencia de la prefectura de Loja. La vía Sauces Solamar-Jimbilla. La persona que hace los estudios es la misma persona que hace la fiscalización. En montos, entre las dos cosas, porque la obra cuesta más de 8.3 millones de dólares, cerca de 600.000 dólares se van a una persona. Ahora, este mismo contratista, que viene de una larga data y entre contratos, estudios y fiscalizaciones, ya acumula más de 2 millones de dólares en contratos, coincidencialmente es el fiscalizador de la vía de la vía Villonaco, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba. Coincidencia. Yo le pregunto a usted, ¿serán tan buenos para no sé, para obtener un contrato de ese nivel o realmente nosotros estamos aquí pecando de mal pensados? Yo creo que es el mismo modus operandi que ha hecho de que muchas de las obras no estén bien ejecutadas. Recuerdo en el pasado que el grupo de un contratista, del consentido contratista de la prefectura provincial, ¿cierto?, ponía el fiscalizador, ponía quien hacía el proyecto, y es decir, era el mismo grupo de una empresa que le daban todo, le daban el contrato llave en mano, le decían que haga la propuesta y le decían cómo fiscalizarla. Y por eso es realmente de que a Loja nos pasa factura, porque desde el gobierno provincial, y gobierno provincial le llamo yo a la Cámara Provincial, no ha habido un alcalde que pueda demandar fiscalizar ese tipo de obras. Por eso aparentemente todo está muy bien, cuando realmente fiscalizar significa también de que se haga justicia con algunas parroquias que no han recibido la atención del gobierno provincial. Por eso es que casi toda la gente del sector rural está emigrando, porque no tiene la infraestructura productiva para seguir adelante. Sí, ¿cuándo será que fiscalicemos a estas obras? El día en que el señor al que hacemos referencia deje de tener incidencia en el gobierno provincial. ¿Usted cree, doctor, que el señor Dávila sigue teniendo incidencia con el actual prefecto Mario? Por las prácticas que se vienen dando, yo creo que tiene mucha incidencia. Alguna vez yo personalmente le había dicho al prefecto de que para hacer un trabajo como los lojanos queremos debería separarse de esas prácticas que realmente son denostables, pero ya verá como los mismos contratistas son los que pagan la orquesta para ir a buscar votos, cómo movilizan todos los empleados y trabajadores. Lastimosamente, el pueblo se deja convencer de esas cosas, porque como tienen las herramientas suficientes, y es más, es posible que busquen ser parte del gobierno para repartir hasta los cargos públicos y a través de eso buscar las reelecciones indefinidas. Particularmente yo creo que en el Ecuador no necesitamos ninguna reelección, porque reelección en el Ecuador suena a corrupción, y eso es lo que realmente hay que ver para el futuro. Doctor, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede lograr un cambio completo para que esta realidad no sea como la que hoy en día estamos viviendo? Desde nuestro punto de vista, y yo le apuesto a ese gran cambio, que sea un acuerdo provincial que nos permita que algunas organizaciones políticas podamos coincidir en la persona, pero primero descartando ya precandidaturas que ya las vienen, disque entre comillas, trabajando, porque significa hacer lo mismo. O sea, primero buscar quién es el candidato, de ahí buscar los respaldos, cuando debería ser todo lo contrario. El pueblo, que es el soberano, al que debemos respetarlo, debemos pedirles opiniones, a que proponga nombres. Y sí, ya ha hecho ese proceso con elecciones primarias lo más amplias posibles, apoyarlos, si es posible, unánimemente, para que tengan todo el respaldo y que con ese respaldo le puedan decir al centralismo, que es nuestro primer enemigo que tenemos, decirle: aquí está Loja presente, pero manejando temas fundamentales como las inversiones en la provincia de Loja, en energías renovables, que es el futuro del mundo y debe ser el futuro de la provincia de Loja. Veamos si cuando tengamos produciendo
3.000, 4.000 megavatios nos van a ver del hombro para abajo a los lojanos. Nos tienen que ver como siempre debieron vernos, dándonos preferencia, incluso por nuestra condición de ser guardianes de la nacionalidad ecuatoriana. Muy bien, doctor, gracias por venir a lo del Momento de Loja. Quiero dejarle con su mensaje final de reflexión para que la gente que nos ve, ojalá lo pueda meditar, lo pueda hacer de una mejor manera, porque como estamos, yo muy en lo personal, con los 12 humildes, modestos años que llevo haciendo periodismo, no va a esta ciudad y esta provincia a ningún lado. Doctor, su mensaje final. Yo creo que hay que debatir con altura, sin insultar a nadie, y así es como debemos sacar a la provincia de Loja, debatiendo, proponiendo, pero sobre todo ejecutando el primer paso que tenemos que hacer, rescatar nuestra lojanidad y ponerla de manifiesto para servir a nuestra provincia.